Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a empezar la clase del día de hoy. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te bendigo y te doy a ti la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres nuestro Dios y Salvador. Por tu amor y tu misericordia estamos de pie y disfrutando de un día más de vida. Gracias por cada familia que está conectada en nuestra transmisión en vivo y los que hemos llegado también aquí al templo. Si todavía algún hermano está en camino, tráele pronto, tráele con bien, y que tu palabra edifique, enseñe, instruya, dirija o corrija nuestras vidas de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Que tu paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestro corazón, y que al salir de tu casa nos sintamos dichosos de haber participado de la alabanza a través de toda la actividad que está programada para este día. Perdona mis pecados, nuestros pecados, lávanos con la sangre de Jesucristo para que seamos hallados agradables ante ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Tras los Pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los Pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. A través de esta serie estamos comprobando con un estudio sistemático de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo está claramente representado a través de todo el Antiguo Testamento. Hay muchos tipos, hay muchas figuras de Cristo. Dijimos que un tipo es una sombra, una figura, una ilustración, ¿verdad? De un suceso, un evento, una institución o un oficio que ocurre o que se lleva a cabo en el Antiguo Testamento y que tiene un cumplimiento perfecto en el Nuevo Testamento. Cuando ese tipo se cumple en el Nuevo Testamento se llama antitipo. Por ejemplo, si decimos que una persona es tipo de Cristo, significa que su obra, su manera de vivir, su ministerio se parece, semejante o mira a la persona de Cristo. Cuando Cristo viene y Él cumple perfectamente todo lo que ese tipo o esa imagen tenía, entonces se convierte en el cumplimiento, aunque se llama antitipo. Es muy importante porque ese término es algo que voy a estar repitiendo mucho prácticamente a través de toda esta serie. Bien, el día de hoy, hermanos, el tema que vamos a estudiar se llama Jesucristo en la vida de Noé. Jesucristo en la vida de Noé. Y vamos a ver, hermanos, con base en el libro de Génesis, les pido de favor que abran su Biblia en el libro de Génesis para decirles lo siguiente. Hermanos, en el Antiguo Testamento, los jóvenes ya salieron a su clase, si gustan acompañar a los jóvenes, suban por favor. Hermanos, a través del Antiguo Testamento nos damos cuenta, que hay grandes hombres cuyas vidas a través del Antiguo Testamento nos damos cuenta de que hay hombres cuyas vidas sirvieron como ejemplo a la gente de su tiempo de tal manera o a tal grado que sobresalieron en su época. Sobresalieron tanto en su conocimiento, pero sobre todo en su temor, en su reverencia, en su adoración a Dios, que el Señor consideró tomar sus vidas como un ejemplo para que sobresalieran, hermanos, en medio de esa generación. Y uno de ellos se llama Noé. Noé, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, es un tipo de Cristo. La vida de Noé, hermanos, era una vida que miraba a la persona del Señor Jesucristo. Era una vida cuya obra, cuyas acciones, cuya forma de vida miraba a la persona del Señor. Él es una persona, hermanos, Noé no solamente es una persona que va a destacar en su tiempo, sino que vamos a ver varios detalles interesantes. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 10, porque recuerden que no solamente estamos encontrando a Jesucristo en el Antiguo Testamento, sino que estamos aprendiendo que aún en medio de esto hay enseñanzas claras también para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 10, 11, 12 y 13. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 22 del mismo capítulo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 5 del mismo capítulo 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. A ver, hermanos, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. ¿Ok? Es decir, vamos a ubicarnos un poquito en la historia que estamos estudiando nosotros el día de hoy. Estudiamos nosotros en la clase anterior acerca de un personaje llamado Set. ¿Recuerdan? ¿Qué vino a representar Set con su nacimiento? ¿Qué trajo Set con su nacimiento? ¿Quién dice yo? Trajo una nueva esperanza a la gente de su generación. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, sí, a través de sus hijos, el mundo empezó de nuevo a alabar el nombre de Jehová, lo cual habían dejado de hacer, puesto que Caín levantó una descendencia malvada y sus hijos no mostraron ningún interés en Dios. Sin embargo, llegamos, hermanos, muchos años después al tiempo de Noé, y nos vamos a dar cuenta, si ustedes me hicieron favor de leer conmigo, el capítulo 6, versículo 11 dice que se corrompió la tierra. El versículo 12, toda carne había corrompido su camino. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, en cada uno de estos versículos, que el ser humano en general se había corrompido. Es decir, a pesar de que con la descendencia de Set se levantaron familias que empezaron a adorar a Jehová, también la mayoría de descendientes de Set, tarde o temprano, empezaron a seguir el camino de maldad. Y la pregunta es: ¿por qué, hermanos? La semana pasada repetí una frase en varias ocasiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre seguir lo bueno y seguir lo malo? ¿Alguien lo dijo por aquí? ¿Aurelia? ¿O quién dijo? Porque es más fácil que... Es más fácil seguir lo malo que seguir lo bueno. Es más fácil seguir lo malo que seguir lo bueno. Y aunque Set y a partir de Set su hijo Enos empezaron a adorar a Jehová, con el paso del tiempo, de los años, la gente empezó a seguir el camino de Caín, al punto de que dice la palabra de Dios que, si bien es cierto, había algunos, muy pocos, que lo hacían, la gran mayoría se había corrompido. O sea, no simplemente eran malas personas, se habían corrompido. Es decir, el camino que seguían era un camino de pecado, de maldad, de lascivia, de envidia, de idolatría, de todo. Por eso decimos que es más fácil, y recordamos una vez más lo que comentamos la semana pasada, que seguir lo malo, desafortunadamente, a veces es más fácil que seguir lo bueno. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hermanos, cuidemos el tipo de personas con las cuales nosotros convivimos, las personas con las cuales nos juntamos, los ambientes en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Hoy vamos a aprender, ¿verdad?, que si bien es cierto, algunos de nosotros no podemos cambiar el ambiente donde vivimos, sí podemos abstenernos de ser partícipes con ellos. Dice la Biblia, hermanos, que se nace, empieza a engendrar hijos, y sus hijos, a su descendencia. Llega el momento en el que todos
empiezan a pecar y entonces llegamos al capítulo 5. En el capítulo 5, hermanos, comentaba yo hace algunas semanas que es considerado el día de hoy como uno de los capítulos más tristes en la historia de la humanidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa en el capítulo 5? ¿Qué se relata en el capítulo 5 de Génesis? ¿Alguien lo recuerda? ¿Ya bajaron los niños? Si gustan bajar, adelante. Los jóvenes también ya subieron, si gustan subir, súbanse. Hermanos, ¿por qué el capítulo 5 es el capítulo más triste de la historia humana, hermanos? Porque en el capítulo 5 todos están muriendo, 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 muriendo. Aún el hombre más viejo que ha existido sobre la tierra, por lo menos registrado en la Biblia, que se llama Matusalén, que vivió 969 años, murió. Dice, y vivió 500 años y murió, 600 y murió, 300 y murió, 400 y murió, 600 y murió. Es decir, se está viviendo la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, el tiempo no borra las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Sin embargo, en medio de esta generación que describe Génesis capítulo 6, hay dos hombres cuya vida se destaca de manera extraordinaria. Uno de ellos se llama Noé. El nombre de Noé, hermanos, es un nombre que significa consolador. Ya desde allí empezamos a encontrar, el punto se llama Noé, un tipo de Cristo. Es decir, la vida de Noé es una vida que miraba a la persona del Señor Jesucristo en varios aspectos. Desde su nombre Noé, que significa consolador, significa reposo, significa descanso. ¿Por qué? Porque su vida traería una gran bendición a la gente de su generación. Vayan conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 9, y vamos a ver con qué esperanza fue recibido este hijo, hermanos. Dice Génesis capítulo 5, versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, nos traerá consuelo, reposo, descanso, y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora bien, en la familia de Noé, hermanos, ¿quién era Noé? No era simplemente un hijo más. En la familia de Noé, hermanos, él simplemente era un hijo más. Sus hijos, sus hermanos, su familia, todo mundo vivía. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículo 5, de la siguiente manera. Génesis capítulo 6, versículo 5. Estamos estudiando un tema que se llama Jesucristo en la vida de Noé, pero estamos conociendo primero que nada el contexto, cómo era la vida, cómo era el tiempo de Noé, cómo eran las personas, cómo era la familia, en qué tiempo le tocó vivir. Dice Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy, ¿creen ustedes que sea diferente al tiempo que vivió Noé? ¿Por qué no? Había maldad, había pecado, había robo, había hurto, había corrupción. A veces decimos, es que en mis tiempos era mejor que ahora. No, hermanos. Desde que el hombre existe, ha existido la maldad y el pecado. Desafortunadamente, dice la Biblia, que Dios ve al hombre y que ve aquí, en su corazón y en sus pensamientos, ¿qué es lo que pensaba siempre?
cómo voy a hacer lo bueno, cómo voy a ayudar a mi vecino, cómo voy a ser más obediente, cómo puedo ayudar a la sociedad en la que vivo, cómo puedo ser mejor persona. No. Dice que sus pensamientos... ¿Dulce? Sí. 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 Ajá. Ajá. Voy ahí. Y dice la Biblia entonces que Dios ve la mente, conoce los pensamientos de los hombres, que dice que era de continuo solamente el mal. Dice, no tiene caso que yo permita que la gente viva 200, 300, 400, 500, 600 años. Porque el ser humano, para lo único que aprovecha su vida, lamentablemente, de manera general, es para hacer lo malo. Dios había dado, hermanos, si ustedes traen a la memoria una ilustración que yo puse, una línea del tiempo desde la creación desde la caída de Adán hasta el diluvio, han pasado casi 1600 años. 1600 años. Dios ha permitido que el hombre, que muchas generaciones se levanten esperando a ver si ese hombre cambia su camino, cambia su manera de pensar, pero en lugar de eso se involucra más en lo malo, en lo malo, en lo malo, y dice que le dolió en su corazón. Esto es algo que yo quiero resaltar hoy. ¿A quiénes de los que somos padres nos da gusto que nuestros hijos sean rebeldes y hagan lo malo? ¿Quién de nosotros se siente orgulloso cuando el maestro en el salón le dice, señor Germán, que es su servidor, quiero hablar con usted? Cuando vas a la escuela y hay junta, hay entrega de calificaciones y te dicen, y le pido al papá de Daniel, al papá de Iván que se queda al final, dices, ¿para qué vine? ¿A poco no? Porque habitualmente, ¿qué va a pasar? O sea, te van a dar unas cuantas cachetadas porque tu hijo se ha portado mal y sales así. Te duele, ¿no? Te duele. Aquellos que somos padres, que ya tenemos hijos jóvenes o adultos, aunque ya hayan formado una vida y su vida, una familia, y su vida no es buena, ¿nos gusta? ¿Estamos contentos? ¿Estamos felices? Nos duele. A Dios le duele cuando sus hijos nos apartamos de sus caminos. Le duele que el ser humano en general, en lugar de buscar hacer el bien, haga lo malo. Y dice la Biblia que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, viendo si hay alguien que le busque, pero nadie le busca. Ha llegado a tal punto de perversidad que dice la Biblia que Dios se arrepiente de hacer al hombre y va a traer una disciplina. Ahora, ¿qué significa eso de que Dios se arrepiente? Dijo, híjole, ¿para qué lo creer? Ya ni modo, pues ahora ¿cómo hago para arreglar esto? No. La palabra arrepentirse es una palabra que significa cambio de mente. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo podemos nosotros armonizar el que la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y aquí dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre? Es muy simple. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, da la idea de que Él cambia su trato con el hombre, cambia su manera de tratar a esas personas, pero no su manera de ver sus principios. Dios nunca ha dejado de aborrecer el pecado, nunca ha dejado de hacer amor, nunca ha dejado de ser santo, nunca ha dejado de ser justo. En la medida en la que el hombre, Dios ha determinado el juicio para el hombre, pero en la medida en la que el hombre reacciona a su pecado, entonces Dios cambia su trato con ese hombre. Ha tomado una decisión, cambia su mente, su forma de tratar. Entonces dice, ahora voy a tratar de manera diferente al hombre. Es necesario ya que traiga una disciplina sobre la humanidad, porque si no, esto va a ir peor. Por misericordia, Dios trae disciplina en su tiempo al hombre. Pero el hecho de que todas las hubo una pregunta allá atrás.
Por misericordia Dios trae disciplina al hombre. Y por misericordia un día Dios va a traer disciplina a nuestra generación. ¿Cuándo? No lo sé. Lo que sí sé es que dice la Biblia que cuando esa disciplina venga, el mundo va a estar igual como en los días de Noé. ¿Cómo está hoy? Pregunté yo hace rato. ¿De manera distinta? Eso significa que eso pudiera ocurrir ¿cuándo? En cualquier momento. En cualquier momento. Pero el punto al que quiero llegar, hermanos, es este. Satanás, yo hice una pregunta la semana pasada y la voy a volver a plantear hoy. ¿Qué logró Satanás al incitar a Caín a que matara a su hermano Abel? Dijimos. Interrumpir el propósito de Dios. ¿En qué sentido? ¿Interrumpir el propósito de Dios en qué? A lo mejor yo lo entiendo, pero todo el mundo no ha estado a lo mejor en las clases. ¿En qué sentido? En cortar la línea justa en la cual podría venir el Salvador. ¿Qué ha logrado Satanás, hermanos, al corromper a toda la humanidad? ¿Qué ha logrado Satanás en la época de Noé al corromper a toda la humanidad, hermanos? Que el ser humano no adore a Dios, aún los más justos. ¿Te has preguntado por qué a veces entre más te consagras a Dios y más te entregas, de repente vienen más malos pensamientos a tu mente, a tu cabecita, de repente deseos a lo mejor de volver a lo que antes hacías, al pecado, o más tentaciones? Y dices, pero ¿por qué si me estoy entregando más? ¿No te has preguntado eso, hermano, hermana? ¿O no lo has notado? Si tú eres un creyente que se preocupa por vivir una vida cristiana agradable a Dios, yo te puedo garantizar que eso te ha pasado en algún momento. Porque el enemigo no quiere que los justos alaben al Señor. Pero más allá, es un momento de preocupación, es un momento de tristeza, porque uno diría, caray, ¿qué esperanza entonces podía tener la humanidad en medio de ese juicio que el Señor iba a traer al mundo? Y es cuando surge Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era justo, porque era perfecto en sus caminos y que con él caminó. Eso significa, hermanos, que para Noé no había justificación en seguir el camino de los demás. Habemos personas que decimos, no, hermano Germán, pero es que mira, es que tú no entiendes, porque el ambiente en el que yo vivo, si tú no hablas con groserías, si tú no gritas, si tú no haces lo malo, entonces no te respetan. Entonces te ven mal, entonces te quieren humillar, entonces quieren abusar de ti, entonces tú tienes que actuar también igual que ellos, porque si no, entonces los demás te van a hacer más chico, se van a aprovechar de ti. Es que no se puede, decimos nosotros. No es cierto, hermanos. La generación, prácticamente todo el mundo en el tiempo de Noé se había corrompido, pero él fue hallado justo. Yo pregunto, hermanos, ¿vivir la vida cristiana en medio de un ambiente de maldad es fácil? No, nadie dijo que sería fácil. Cuando todo el mundo se burla, te juzga, te critica, aprovechan cualquier cosa para hacerte caer, para tentarte, para ver si es cierto que eres cristiano o no. O a lo mejor no lo hacen, pero tú volteas a todos lados y dices, bueno, pues entonces ¿con quién me junto? Porque veo esto, el otro, aquello, estos amigos hacen esto, pues ni modo. Y nos justificamos diciendo, pues es que como todo el mundo lo hacía, pues no me quedó de otra. No, hermanos. Noé nos enseña que no hay justificación para seguir el camino de los demás, que aunque todo el mundo menosprecie a Dios, él siguió adelante. Pero la pregunta es, ¿y a quién le importa que yo siga adelante? ¿A quién le importa que yo sí sea fiel en mi familia? ¿A quién le importa que yo sí sea fiel a Cristo en el trabajo? ¿A quién le importa que yo sea un hombre de Dios o una mujer de Dios? A nadie le importa. ¿No, sí? Cuando llegó el momento de destruir a la humanidad y traer disciplina a causa del pecado, dice la Biblia que Dios encontró a un hombre que podía ser ahora la esperanza de la humanidad.
Atención, en la época de Set, Él nació para traer esperanza. Pero el mundo se corrompió al punto de que parecía que esa esperanza se había perdido. Pero Noé se levantó en medio de todo eso y Dios lo vio como justo. Un día se dio cuenta que había alguien que sí lo había notado, Dios. Así que, hermano, hermana, hay alguien a quien le importa, a quien ve, quien valora el esfuerzo que tú y yo hacemos como hijos de Dios. Sí, es Dios. Y puede ser que nadie lo haga a nuestro lado. Eso es lo más complicado. Y me voy a atrever a decir algo más. A lo mejor aquí en la iglesia nadie nos consagramos, nadie somos fieles, nadie somos santos delante de Dios, pero tú lo eres. A causa de Noé, a causa de su justicia, tú y yo tenemos vida. Ahora, ojo, no hablo de vida eterna, vida física, porque somos descendientes también de él. La humanidad, no nosotros en particular, la humanidad, porque su familia volvió a repoblar la tierra. Ahora bien, ¿te has dado cuenta que con base en tu vida, tú y yo podríamos estar salvando a la humanidad de nuestro tiempo? Dulce, tú preguntabas, ¿habremos llegado al colmo? No lo sé, es una pregunta que yo no puedo responder, pero lo que sí sé es que a causa de nuestra justicia, Dios puede estar teniendo misericordia de este mundo. ¿Me explico? A causa de nuestra justicia, Dios puede estar prolongando su misericordia en este mundo. Porque dice, en la época de Noé había uno, pero aquí hay 20, aquí hay 100, aquí hay 50. Voy a tener misericordia. Sí, el mundo está peor, vamos a llamarlo entonces, en la época de Noé, o igual. Pero hay 50, hay 100, hay 1000. Tendré entonces un poco de misericordia, porque ellos están siendo la sal de la tierra, están siendo la luz del mundo. Entonces, hermanos, decía yo hace rato que algunos cristianos justificamos nuestra carnalidad diciendo, no se puede vivir como cristiano en este mundo, no se puede avanzar, no se puede crecer si no es con tranzas, si no es con robos, si no es con engaño. No se puede. No, el problema no es el mal que está a nuestro alrededor, no es lo atractivo que es el pecado, no es lo abundante de la maldad, no es que ni siquiera que los amigos nos presionen tanto. Acompáñenme al libro de Salmos para encontrar a otro hombre que tuvo que enfrentar también situaciones, hermanos, como las de Noé. Acompáñenme al libro de los Salmos, por favor, capítulo 119, versículo 61, para hablar de un hombre llamado Esdras, que estaba viviendo lo mismo que tú y yo probablemente estamos viviendo al estar en un mundo influenciado por lo malo, por lo pecado. Hermanos, vivir en medio de tanta maldad no es una justificación, nunca será una justificación para vivir en el pecado, nunca será una justificación para seguir lo malo, nunca será una justificación para decir, es que no se puede vivir la vida cristiana. No, dice el Salmo 119, 61. Vamos a leerlo todos juntos, fuerte. ¿Ya están allí? Salmo 119, 61. Juntos, dice fuerte: compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Creo que el pasaje se explica por sí mismo, hermanos, pero a pesar de eso, quiero un par de opiniones. ¿Qué significa este versículo, hermanos? Ajá, ¿quién más? Sí, sí. Dice, compañía de impíos me han rodeado.
Dice el salmista, pero yo no me he olvidado de tu ley. Es decir, sí, 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 sí. Dice el salmista, ¿verdad? No es una justificación para mí estar rodeado de maldad, porque yo no me olvido de quién soy. Ser cristianos no es venir a la iglesia el domingo, no es venir al templo los miércoles, ni siquiera es leer la Biblia. Ser cristiano es en el mundo, en la sociedad donde nos desenvolvemos, es no olvidarnos de quién somos. Actuamos con base en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Reacciono de acuerdo a lo que he aprendido en la Escritura. Hago a un lado la ira, el enojo, la envidia, el chisme, la arrogancia, la altivez, la burla, el hurto, el robo, la mentira, el fraude. Porque yo no me olvido de quién soy. Y Noé no se olvidó de quién era. Yo no creo que haya sido fácil para Noé destacar en medio de una generación, pero lo hizo. Y a causa de su fe, dice la Biblia que él fue aceptado como justo ante Dios. Y Dios, a causa de su justicia, decidió no solamente revelarle sus planes para la humanidad, sino utilizarlo como un instrumento de su justicia. Le hizo saber que él iba a traer una gran disciplina sobre el mundo. Le explicó los detalles, y aunque eran detalles de cosas que iban a pasar, que nunca habían acontecido, él las creyó. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué distinguió a Noé y a Adán y Eva una vez que cayeron en pecado? Cuando ven el sacrificio, tuvieron fe en que ese sacrificio los salvaría. ¿Qué destacó en la vida de Abel? Que él tuvo fe en su ofrenda. ¿Qué destacó en la vida de la familia de Set? La fe. ¿Qué destacó en la vida de Noé? Hebreos capítulo 11, versículo 7, la palabra de Dios, hermanos, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, es decir, con reverencia a Dios, queriendo cumplir lo que él pidió, sabiendo que era lo correcto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene por la fe. Dios le dice: va a venir un diluvio. Nunca había llovido. Hasta la época de Noé nunca había llovido. ¿Qué es eso? ¿Cómo que va a llover? Ahora, un diluvio. ¿Saben ustedes qué significa la palabra diluvio en el idioma original, hermanos? Cataclismo. O sea, lo que Dios le está diciendo a Noé, no le está diciendo que iba a llover. Le está diciendo que literalmente el cielo se iba a caer encima. Dice la Biblia que se abrieron las fuentes de las aguas. El agua desbordó. Fue una inundación impresionante. Pero eso nunca se había visto. Dice: por la fe Noé creyó, actuó, escuchó, reaccionó, y por esa fe condenó al mundo. ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice que con esa fe condenó al mundo?
Lupita. ¿Alguien más? Dice, y por esa fe condenó al mundo. El mundo no iba a tener excusa. Él creyó. Porque él creyó la palabra de Dios que le había dicho que iba a venir un cataclismo. Entonces él le dijo a la gente que iba a haber ese. Él creyó, ¿verdad? Él tuvo fe, él creyó. Sería porque su fe nunca faltó en todo ese tiempo, porque se dice que el arca fue construida en 120 años. Vamos a llegar ahí. Dice, por su fe condenó al mundo. No solamente se destacó como un hombre justo que traería esperanza a la humanidad, sino que su fe era una demostración de que en medio de todo lo malo se puede mantener uno en el camino de justicia. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios el día de hoy ser como Noé, en el sentido de que nosotros le demostremos al mundo que se puede ser feliz en este mundo. Hermanos, yo he dicho en más de una ocasión que un cristiano no es una persona que está todo el día leyendo la Biblia, todo el día orando, que no se puede divertir, que no puede jugar, que no puede reír, que no puede disfrutar a lo mejor de un buen chiste sano, de una buena película. El cristiano debe ser feliz, hermanos, porque yo creo que Dios quiere que seamos felices, que tengamos gozo, que disfrutemos la vida, pero que le enseñemos al mundo que no necesitamos lo malo para estar contentos, para estar alegres, para estar tranquilos, para ser felices. Noé, hermanos, fue un testimonio viviente de que sí es posible vivir en obediencia en este mundo de maldad, y sobre todo de que vale la pena tener fe en Dios. Y no solo eso, sino de que la fe, hermanos, no es en vano. Lo vamos a ver en la predicación al rato. La fe de Noé valió la pena para salvar a su familia, para ser aceptado como justo. Y dice además la Biblia que se convirtió en heredero de aquellos que se justifican por la fe. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 14, por favor. Noé, entonces, ¿por qué es considerado un tipo de Cristo, hermanos? Porque su vida miraba a una vida más justa, la vida de Jesucristo. Es interesante que la Biblia dice que Noé era perfecto. No significa que no era pecador, pero destacaba tanto su justicia que el pecado no era lo común. Hechos 3:14. Hechos 3:14. Hermanos, la Biblia describe a Noé como un varón perfecto. No significa que no pecaba, sino que era tan maduro que el pecado no era lo común, no era lo que gobernaba su vida. Es un tipo de Cristo porque miraba a Jesucristo, cuya vida sí es perfecta, cuya vida, ¿verdad?, era sin pecado. Dice Hechos capítulo 3, versículo 14 y después el 7:52. 3:14. Mas vosotros, es decir, sin embargo ustedes negaron al santo y al justo, y pedisteis o pidieron que se les diera un homicida. Capítulo 7 del mismo libro, versículo 52. 7:52. En un momento vamos a hacer un resumen de esto. Capítulo 7, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Hermanos, Jesucristo caminó en perfecta justicia. Él sí fue perfecto completamente, en obediencia perfecta. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 4, versículo 34, por favor. Ya hablamos de la justicia, de la perfección de Adán, de Noé, de cómo a causa de su justicia fue visto por Dios, fue aceptado como justo, fue aceptado como heredero de los que tienen fe, cómo con su fe condenó al mundo y su vida miraba a la vida perfecta de Jesús. Vamos a ver a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Él fue santo.
sin pecado. ¿Por qué? ¿Qué caracterizó a la vida de Jesús? Vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué era prioritario en la vida de Jesucristo, hermanos? Hacer la voluntad del Padre. Dice: lo que me satisface, lo que me hace sentir bien, lo que me hace estar tranquilo, es hacer la voluntad del Padre. Dice el capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, ¿por qué Jesucristo fue hallado aceptado por el Padre? Porque Él hacía su voluntad. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 7. Hermanos, en el tiempo de Noé, antes de que viniera el castigo sobre el mundo, Dios expresó algo. Expresó su complacencia sobre la vida de Noé. Dios expresó su complacencia sobre la vida de Noé, diciendo que era un varón justo. Vamos a ver lo que dice de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Voy a hacer entonces una pregunta. El mundo, el ser humano en la época de Noé se había corrompido. Dios determinó castigarlos a través del diluvio. La pregunta que quiero plantear es la siguiente. Salud, hermano. La pregunta que quiero plantear es la siguiente. Noé, la generación de Noé, ¿se pudo haber salvado a pesar de que Dios había determinado ya traer el diluvio? ¿Sí? Claro que sí. ¿Cómo? Ajá. Sí. 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 Ajá. Sí. Teniendo fe. ¿Qué más? Volviéndose de sus malos caminos, arrepintiéndose del camino que seguían. La generación de Noé pudo haber detenido el juicio de Dios, sí. ¿Cómo? Teniendo fe y corrigiendo sus caminos. La vida y el carácter irreprochable de Noé fueron usados por Dios, ¿para qué? Para dar testimonio al mundo de que corrigieran su camino. Dios no simplemente dijo: ya me cansé de esta generación, la voy a destruir con el diluvio. No, Él va a utilizar, hermanos, la vida de Noé para que en medio de la inmoralidad y de la burla hubiera un hombre que todavía les predicara un mensaje, que todavía les dijera que había una oportunidad. Vayan conmigo a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Es muy importante esto que vamos a aprender el día de hoy, o que vamos a recordar el día de hoy. Dios, hermanos, no es un Dios injusto, no es un Dios tirano, no es un Dios que simplemente es castigador porque quiere. No. Vamos a ver que antes que nada Dios es misericordioso, es paciente, dice la palabra de Dios. Y siempre, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, y siempre está listo para dar nuevas oportunidades a las personas. Dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. ¿Ya llegamos allí? Fuerte, dice: y si no perdonó al mundo antiguo
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, ¿qué es un pregonero? Alguien que anuncia, que pregona, que dice algo. Pero ¿qué más? ¿Qué más es un pregonero? ¿Qué anda, Aurelia? De un lugar para otro también, pero ¿qué más? ¿Anda qué? Anda anunciando lo que vive. ¿Quién dijo allá atrás? ¿Delia? ¿Alma? ¿Que da testimonio con su vida? Sí. Un pregonero es exactamente lo que ustedes acaban de comentar. Alguien que anuncia, que predica, que da a conocer o que pregona. Pero un pregonero, en este caso en la Biblia, es una persona que anuncia públicamente una noticia crítica, es decir, muy importante, trascendente. Por ejemplo, nosotros ayer fuimos a pregonar el Evangelio. ¿Qué fuimos a hacer ayer? A dar a conocer una noticia. ¿Cualquier noticia? No. Una noticia muy importante, una noticia crítica, valiosa para la gente. Noé, hermanos, recibe de Dios la instrucción de construir el arca. Pero además de construir el arca, Noé durante más de un siglo, durante más de 100 años, estuvo predicándole a la gente: viene el juicio de Dios, arrepiéntanse, tengan fe. El pecado de nuestro mundo ha llegado al colmo. Miren, arrepiéntase. Dios me ha dicho, hay un juicio. Estoy construyendo esta arca porque va a venir un diluvio, ¿sí? Y si el hombre no se arrepiente, el hombre va a morir, va a ser condenado a causa de sus pecados. Pero ¿qué hacía la gente? No lo escuchaba. La gente se burlaba, lo tiraba de a loco, decía: ah, sí, ajá. Hermanos, la gente que no lee la Biblia o que lee la Biblia de manera equivocada, sin analizar el contexto de la Biblia, ha juzgado mucho a Dios. Dice: no, es que Dios es un Dios malo, porque solamente basta leer el Antiguo Testamento. Cuántas muertes, cuánto sacrificio, cuánta destrucción, cuánta ira de parte de Dios. No, espérame. Es que todos esos juicios de Dios vinieron después de siglos o de miles de años de paciencia de Dios, y no sin haber levantado personas que iban pregonando la justicia de Dios, el arrepentimiento hacia Dios, la fe en Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Porque dice la Biblia: yo no quiero la muerte del impío. Le duele en su corazón, pero en su santidad y en su misericordia tiene que disciplinar. Hermano, si tú amas a tus hijos y son rebeldes, ¿te satisface disciplinarlos? ¿Te hace feliz? No. Desde que son pequeños uno los disciplina y los niños lloran y uno quisiera correr y abrazarlos. Perdóname, hijito. No, por el bien de ellos y por el bien de la humanidad del tiempo de Noé, por el bien de la humanidad de todo el tiempo y de un día de la nuestra también, hermanos. El mundo va a ser juzgado con justicia, pero no sin antes escuchar de mucha gente que es posible librarse, hermanos, de ese juicio. Dios siempre nos da la oportunidad de corregir. Ayer fuimos a Colman a predicar el Evangelio y estamos contentos por haberlo predicado, pero por otro lado estamos tristes porque hubo muy poca respuesta, sinceramente, de la gente, hermanos. Pero la tarea la hicimos y eso es lo valioso, eso es lo importante. Fuimos llamados a hacerlo. Toda esa gente que escuchó, que recibió un folleto, ¿verdad?, ya supo que hay una oportunidad. Y esa era, hermanos, la manera
en la que Noé tenía que actuar y es la manera en la que nosotros tenemos que actuar también. Tenemos que hacer como Noé. Regresemos a 2 de Pedro capítulo 2. Estamos en el 5, pero vamos a leer el 3. 2 de Pedro 3:3. Leímos 2 de Pedro 2:5 hace rato, vamos a leer ahorita 2 de Pedro 3:3 al 6. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según su propio pecado, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, ¿qué dice? ¿Cómo? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hermanos, ¿Dios ha traído castigo sobre la humanidad porque es un Dios malo? No. Es el resultado del pecado del hombre. El hombre ignora voluntariamente la misericordia de Dios. Voluntariamente ignora la misericordia de Dios, porque Dios siempre da nuevas oportunidades. A mí me llama mucho la atención cuando una persona, por ejemplo, vive una tragedia. Y yo le pregunto: ¿qué te estará? Y se libra de ella. ¿No crees que Dios te está llamando? ¿No crees que Dios te está dando una oportunidad? ¿No crees que Dios te está tratando de decirte algo? ¿No crees que Dios te está buscando? ¿No crees que Dios está hablando a tu corazón? ¿Por qué estás vivo ahorita? ¿No crees que deberías de corregir tu camino? Hay muchas veces que decimos: es que no entiendo cómo salí de este problema, cómo sané, cómo salí de esta circunstancia, cómo me recuperé, yo pensé que ya no iba a poder. Siempre, hermanos, la vida tiene un porqué. Siempre Dios nos está dando nuevas oportunidades, pero lamentablemente, voluntariamente, las hacemos a un lado. Caín, ¿qué hizo, hermanos, con el ofrecimiento de Dios? Dios le dice a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué no acepté tu ofrenda? El problema es tu corazón. Corrige en este momento y yo te voy a ensalzar como tu hermano. ¿Qué hizo? No me interesa. La generación de Noé recibió la oportunidad a través de Noé, quienes estuvo predicando. ¿Y qué hicieron? No nos interesa. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17 y después 20 y 22. Hermanos, si Dios te ha dado una segunda oportunidad de vida, aprovéchala para honrar a Dios y ser un Noé. Seamos, hermanos, mujeres, las hermanas, hombres, los varones, hombres y mujeres, que destaquemos por nuestra fe, por nuestra justicia en nuestro tiempo. Seamos pregoneros de justicia, para que Dios use también nuestra vida como instrumentos de su justicia, para que el mundo o sea salvo o bien no tenga excusas ante Dios al ser condenado. ¿Sí me explico? Va de nuevo la idea. Seamos como Noé, pregoneros de justicia, para que el mundo se salve del juicio de Dios, o bien para que, enfrentándolo, no tenga excusa, porque hubo alguien que le hizo saber lo que vendría. Dice Mateo capítulo 4, 17 y después 20 en adelante. Dice el 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. 28: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve,
Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, ¿qué hacía la gente cuando Noé les pregonaba el arrepentimiento? Se burlaban. Perdónenme. Discúlpenme. Me regreso. Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ese sí lo leímos juntos? Discúlpenme. 27:20. Gracias, hermano Fer. Discúlpenme, hermanos. De repente me emociono y me sigo de largo y no. No sé si los hermanos de mi tiempo, había una caricatura antes que de repente uno iba correteando al otro y decía: momento, la acción. ¿Sí llegaron a ver esa caricatura? ¿O soy tan viejo que nadie la vio? O sea, momento, la acción. Y de repente se paraba, ¿no? Entonces así hagan, hermanos. Cuando me pierdo, momento, la acción, y me paro, hermanos. No hay ningún problema. No tengan temor de detenerme, hermanos. No pasa nada. Dígame: hermano, no es la cita. No hay problema. ¿Ya estamos ahí todos? Bien, 27:20. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, yo dije hace rato que el tiempo no borra las consecuencias del pecado, ¿se acuerdan? Ahora quiero recordar una frase que dije en esta serie que estamos estudiando: el tiempo no cambia a las personas. Porque así como en la época de Noé se burlaban de él, menospreciaban su mensaje, lo tiraron de loco, vivieron las consecuencias de su pecado, viene Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, a pregonar justicia en su nombre. ¿Y qué hace la gente, hermanos? La misma gente que recibió muestras de amor, de misericordia y milagros, es la gente que terminó gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y aún estando en la cruz, la gente se burlaba de él. El tiempo no cambia a la gente. En resumen de este punto número 1, ¿por qué por qué Noé es un tipo de Cristo? Noé fue hallado justo y aprobado por Dios a causa de su fe. Jesucristo fue totalmente perfecto y su ministerio fue aprobado por el Padre. 2, Noé fue el hijo de consolación de su padre Lamec, y Jesús fue el hijo de la complacencia del Padre. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar, les voy a consolar. Cuando los discípulos estaban preocupados, dice: yo les voy a enviar otro consolador. 3, Noé recibió la burla de la gente a pesar de que era pregonero, predicador de justicia, y Jesucristo recibió no solamente la burla, a pesar de predicar salvación eterna, sino que fue llevado a la cruz. 4, Noé fue obediente a Dios y Jesucristo fue perfectamente obediente al Padre. 2, para terminar, esto es más corto. 2, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien, hermanos? 2, el arca. Vamos a hablar del arca muy brevemente. El arca también es un tipo de Cristo. Vamos a regresar a Génesis capítulo 6. Esto es un poco más rápido, hermanos. Génesis capítulo 6.
Como es una lectura larga, solamente voy a leer algunos versos que voy a ir saltando de uno a otro, aunque usted en casa puede leer todo, aunque quiero pensar que muchos conocen la historia. No es mi propósito dar todos los detalles, solamente algunos. 6:14 de Génesis. La orden de Dios. Hazte un arca de manera de gofer, harás aposentos del arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le darás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 15 del capítulo 7. Versículo 15 del capítulo 7. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Versículo 22. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hermano Arellanes, quiero avisarle a Daniel que en unos 10 minutos terminamos la clase para que se vaya preparando, para que vaya bajando, por favor. Hermanos, pregunto, en la época de Noé, ¿quién proveyó el medio de salvación? ¿Noé o Dios? Dios. Dios, a través de, hermanos, de Noé, le anunció al mundo que haría un medio de salvación. En este caso, el arca. Ahora bien, cuando Dios le dice a Noé que va a haber un diluvio a través del cual va a disciplinar a todo el mundo, quitando la vida a toda carne, le dijo simplemente: hazte un arca, y Noé la construyó a su parecer. No. Dios le dio cada detalle, las medidas, el material, la estructura, todo. Esa embarcación, que era impresionantemente larga, ancha y alta, de 3 niveles, cada detalle le fue dado por Dios. De tal manera que Noé solo fue un instrumento como testimonio a la gente de su tiempo, en el sentido de que estarla construyendo implicaba obediencia, implicaba fe. Pero seguramente cuando alguien le preguntaba: ¿qué es lo que estás haciendo?, Noé respondía: un instrumento de salvación que Dios está dando, está proveyendo o está trayendo para todos nosotros. Dije hace rato que el diluvio iba a ser algo impresionante, impresionante. La fuerza del agua, hermanos, es mucha. De tal manera que el arca tenía que estar perfectamente construida. Cada detalle tenía que ser obedecido. No hubo un momento en que Noé dijo: bueno, dice Dios que le pongo una puerta al lado, pero le voy a poner también una por acá, otra por allá, porque pues es que lo van a hacer muchos animales, y de 2 en 2, ¿cuándo voy a acabar? Dios dice que 3 pisos, pero le voy a poner otro más. No, él dice que hizo exactamente lo que Dios le dijo. No tenía que añadir, no tenía que quitar. Ese era el medio de salvación para el mundo. El mundo tenía que entender que era una obra de Dios a través de él. Ese sería el medio de salvación para Noé, para su familia. Es interesante que sería la familia de un justo la que iba a salvarse. Y quiero retomar la clase de Seth, para que Jesucristo pudiera mantener una línea de ascendencia, para que pudiera mantenerse esa línea de la cual un día vendría el Salvador. Iba a ser destruido casi todo el mundo, pero un hombre justo lograría ser salvado, y a través de él se salvaría su familia.
¿Cuál era la responsabilidad de Noé, hermanos, al ser salvado por Dios? Pregunto. Ya el mundo fue destruido. ¿Cuál era la responsabilidad de Noé al ser salvado, hermanos? ¿Otra vez? Que la humanidad prevaleciera. ¿Qué más? Fer. Que el conocimiento de Dios se mantuviera. Esa era la responsabilidad. Le permitió a causa de su justicia, motivar a su familia también para que creyera. Ojo, hermanos, hay un pasaje en el libro de los Hechos, cuando Pablo está con el carcelero de Filipos, le pregunta qué tiene que hacer para ser salvo, y él responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y mucha gente utiliza ese pasaje para decir que si tú eres salvo, toda tu casa va a ser salva. No es cierto. No es cierto. Lo que ese pasaje significa es: si tú eres salvo, toda tu casa lo puede ser, en la medida en la que tú seas pregonero de justicia a cada uno de los miembros de tu familia. Aquel carcelero llevó a Pablo a su casa y le predicó a toda su casa, y para fortuna del carcelero, toda su casa creyó y se bautizó incluso esa misma noche. Noé, a causa de su justicia, junta a su esposa, junta a sus hijos, junta a sus nueras, le hace saber lo que Dios le ha hecho, les hace saber la oportunidad que hay con él de salvarse. ¿Y qué creen ustedes que habrá hecho su familia? Creer también. Yo no me imagino a Noé trabajando solo en el arca, hermanos. Me lo imagino con su familia construyendo el arca. Pero lo hermoso es lo que él trae, esa salvación. Ahora la pregunta es: ¿cuál era el propósito de mantener con vida a este hombre, que el conocimiento de Dios prevaleciera, continuara? Una pregunta, hermanos, ¿lo logró? Sí, porque ustedes y yo estamos aquí. Lo logró. Hermanos, en su generación Noé no solamente fue hallado justo, sino que le fue dada la vida para que prevaleciera el conocimiento de Dios. La pregunta que voy a hacer ahora, hermanos, es la siguiente: nuestra generación que viene, escucha esto, hermano, nuestra generación que viene escuchará, tendrá conocimiento de Dios. Si Jesús tarda 1000 años en venir, ¿va a mantenerse el conocimiento verdadero de Dios? Yo no lo sé. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Y eso va a ocurrir en la medida en la que tú y yo seamos como Noé. El mundo tiene que seguir escuchando: hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única manera de salvarse era el arca. La única manera de salvar la vida era el arca. La única manera de tener salvación eterna, hermanos, es por medio de Jesucristo. Durante más de 100 años, Noé construyó, trabajó, predicó. Hasta él no sabía cuál era el momento en el que venía el diluvio. Dios no se lo dijo. No se lo dijo. Pero él creyó, él predicó, él trabajó. ¿Cuándo va a venir Cristo, hermanos? ¿Cuándo va a llegar al tope dulce el pecado? No lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir proclamando la palabra para que el conocimiento de Dios continúe, hermanos, con la esperanza de que ya no nada más sea nuestra familia, sino que el mundo crea. Y es nuestra responsabilidad, así como fue la de Noé, construir el arca y dar testimonio, hermanos, seguir construyendo en medio del mundo, seguir levantando en el mundo la obra de Dios. Casi para terminar, viene el diluvio y solamente hay una sola puerta, no hay más, una sola. ¿Por qué el arca es un tipo de Cristo? Porque Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy el camino, dice Juan 17 y Juan 19. Para llegar al cielo no hay otra puerta para entrar y no hay otro camino para llegar. Esa puerta y ese camino no es esta iglesia bautista, es Jesucristo. Así que cuando tú y yo predicamos, salimos a la calle a predicar a Cristo, no creas que porque tú sabes mucho le puede responder toda la gente, la vas a convencer. Porque muchas veces queremos convencer a la gente porque somos muy buenos, conocemos mucho, dominamos mucho. No. Es hablar el simple evangelio de Jesucristo.
Jesús vino al mundo, murió, resucitó por tus pecados. Si tú te arrepientes hoy y crees en Él, tienes vida eterna. ¿Crees esto? No. Gracias, hasta luego. E ir a predicarle al siguiente. Pero a veces queremos convencer a la gente con nuestros argumentos. Le contamos toda una historia. ¿Para qué? Queremos demostrarle lo que conocemos, lo que hemos aprendido. ¿Para qué? No es que no sea bueno. Hay momentos en que hay que hacer eso. Pasaron los siglos, Jesucristo vino al mundo como único medio de salvación, y Él, así como el arca fue un instrumento de salvación de Dios, Jesús es el instrumento de salvación que Dios tiene, hermanos, para nosotros el día de hoy. Para terminar, en resumen, para dejar el tiempo a mi hermano que está dirigiendo, Noé, hermanos, construyó un arca que sería el único medio de salvación. Jesucristo es el único camino al cielo. 2. Noé solo hizo una puerta de acceso al arca porque Jesús es la única puerta para entrar al cielo. 3. Noé pudo salvar a su familia gracias a su fe en Dios, pero Jesucristo puede salvar a todo el mundo que crea en Él. Y 4. Noé y los suyos estuvieron completamente seguros dentro del arca, y cualquier persona que venga a Cristo está segura eternamente en sus manos. Conclusión. Desde el principio, hermanos, que Dios creó al hombre, Él ha mostrado su amor, su gracia, su misericordia. Ha levantado hombres, o más bien, ha usado la vida de hombres que se han levantado con una fe sincera en Dios, demostrando a las generaciones de su tiempo que es posible vivir en santidad y justicia a pesar de la maldad que les rodea. El pecado en el mundo no es una justificación para ser carnales, hermanos, y Noé es el mejor ejemplo que podemos tener. Que Dios les bendiga.